hay que mirar dónde es continua la función, para qué números es continua la función y dónde es derivable. Lo de derivable es que se deje derivar. ¿Será que se deja derivar en todos los números reales? Bueno, primero hagamos la continuidad. Voy a colocar por acá. ¿Qué pasa en x igual a 1? Bueno, vamos a analizar la continuidad en 1. ¿Por qué en 1? Porque como es una función por partes, entonces eh, ella se parte precisamente en 1. Ahí está el número 1. Primera condición de continuidad. La imagen f de 1. Para eso vamos a utilizar aquí donde dice x menores o iguales, como dice iguales a 1, vamos a utilizar esta parte, ¿listo? De la función, para evaluar el 1, o la función evaluada en el 1. Eso va a quedar 1 al cuadrado más 2, y eso nos va a dar 3. Listo. Segunda condición de continuidad. Límite. Límite cuando x tiende a 1 de la función f de x. Como es una función por partes, nos toca abrir este límite en dos límites. ¿Listo? En los límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y luego por la derecha. Por la izquierda vamos a mirar cuál parte de la función. Si me acerco por la izquierda al 1, pues serán menores o iguales a 1, menores que 1, así que voy a tomar esta parte, nuevamente esta, y la coloco acá para calcular el límite. Luego si me acerco por la derecha, será x mayores que 1, así que voy a tomar esta otra parte y la colocamos acá. Y calculamos. Reemplazamos el 1 acá, entonces me va a quedar 3. Reemplazamos el 1 acá y acá. Me va a quedar 2 y 2, 4, menos 1, 3. Este límite que me da acá es igual a este. El lateral izquierdo es igual, son iguales. Así que el límite existe y es 3. Límite da 3. Bien. Tercera condición de continuidad. Que la imagen f de 1 sea igual al límite. Y efectivamente observamos que este da 3. Mírenlo acá. Y este también da 3. Son iguales. Entonces se cumple la primera condición, la segunda, la tercera. Por lo tanto decimos que en x igual a 1 sí es continua. En ese x igual a 1 se deja derivar. O sea, la pregunta es, ¿existe f' de 1?
Y si existe, ¿cuál es? Porque esa sería la derivada en x igual a 1. Vamos a hacerla por la definición. Y la definición es esta. Acordémonos de la definición. Que cuando nos dicen que en x igual a 1, o sea, cuando nos dan exactamente el valor donde queremos la derivada, esta fórmula es más fácil. La derivada en un valor fijo, a, va a ser igual al límite cuando x tiende a esa a. Y aquí va a ir la función menos la función calculada en a. Y aquí va a ir x menos a. ¿Quién es nuestro a? Nuestro a pues es 1. Voy a cambiarlo. ¿Qué necesitamos reemplazar? Necesitamos reemplazar f de x. ¿Y cuál es la imagen del 1? Esta imagen ya la calculamos, ¿no? F de 1 está acá y es 3. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a reemplazar por 3. Bueno, lo que sucede ahora es que... ¿Qué colocamos acá? Como el límite está tendiendo a 1, entonces ¿saben qué nos toca hacer? Igual que hicimos en la continuidad. Toca derivar por la izquierda y derivar por la derecha. ¿Sí? O sea, acercarse por la izquierda y por la derecha porque la derivada en este caso es un límite. Entonces vamos a derivar en 1. En 1 estamos derivando, ¿listo? Y para esa derivada vamos a utilizar la izquierda, la voy a escribir así, y luego voy a utilizar la derivada derecha. O sea que en esta definición de derivada, en esta definición, vamos a repartirla en un límite lateral izquierdo y un límite lateral derecho, porque la derivada es en 1, o el límite que nos va a quedar extendiendo a 1. Entonces, para el lado izquierdo va a quedar límite cuando x tiende a ese 1 por la izquierda. Aquí queda x menos 1, aquí queda 3. Miren, estoy escribiendo lo que está acá. X menos 1 y este 3 que es la imagen del 1. Ahora lo que nos falta es saber cuánto es esto para reemplazar allá. ¿Quién es f de x? Si yo me acerco por la izquierda al 1, entonces hacemos lo mismo que en la continuidad. Por la izquierda hay que tomar esta, ¿sí ven? O sea, esta parte de la función, menores que 1. Y eso es lo que va aquí en la derivada. X al cuadrado más 2. Esta partecita la coloco acá. Y cuando me acerque por la derecha al 1, para calcular la derivada derecha, entonces voy a tomar esta otra cosa. Esta. Esta la voy a tomar y la voy a colocar acá. ¿Listo? Lo demás quedaría igual. Entonces voy a hacerlo acá. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Coloco f de x, pero tendiendo por la derecha es esta parte que está acá, menos x cuadrado. Todo la voy a colocar tal y como está. Más 2x más 2. Listo, esta parte. Bien. Luego hay que restarle la función que es menos, que nos da 3. Entonces sería menos 3 sobre x menos 1. Menos 3 sobre x menos 1. Listo, ya quedaron las derivadas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Calcular los límites. Para calcular este límite de acá, vamos a simplificar esto.
¿Listo? Por ejemplo aquí, pues podemos hacer 2 menos 3 da menos 1. O sea que arriba me va a quedar x cuadrado menos 1. Y abajo x menos 1. ¿Ven? Ahora, no puedo reemplazar el 1 todavía porque al reemplazar por 1, porque el límite está tendiendo a 1, al reemplazar por 1 me da 0 el denominador, no se puede. Pero lo que sí podemos hacer es que diferencia de cuadrados. Entonces vamos a hacer la diferencia. Y entonces al hacer diferencia de cuadrados, vamos a simplificar este factor con este factor. Y me quedó solamente x más 1. O sea que este límite es equivalente a límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x más menos 1. De x más 1, perdón. Ya puedo reemplazar el 1 y me da ¿cuánto? 2. Listo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la derivada por la izquierda del 1 es 2. Pero para que exista la derivada debe suceder lo mismo que cuando existe el límite, porque la derivada es un límite. Los límites laterales deben ser iguales, o sea que las derivadas deben ser iguales para que la derivada exista. Vamos a ver el otro límite. Para el otro límite vamos a simplificar esto. Este 2 menos 3 da menos 1. Entonces me quedan, arriba me queda así. Menos x cuadrado más 2x y 2 menos 3 menos 1. Y abajo en el denominador me va a quedar así. Listo. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Para poder factorizar ese trinomio es necesario quitarle el menos a esta x cuadrada. Entonces usted dice menos x cuadrado y le cambia el signo a todo. Menos 2x más 1 menos 1. Listo. Ahora sí vamos a factorizar. ¿Y qué pasó? Que esos dos factores que quedaron arriba son similares a ese que está aquí abajo. O sea que podemos simplificar uno de arriba con uno de abajo. Así que el límite se me convierte en límite cuando x tiende a 1 por la derecha de lo que me quedó acá. ¿Qué me quedó? Me quedó menos este factor. Menos x menos 1. Reemplazo el 1 acá y me da que 1 menos 1, 0. Me da 0. Listo. Entonces no existe la derivada. Efectivamente. O sea, ¿cuál es la derivada derecha o lateral derecha? La derivada sí existe y es 0. Pero la derivada completa por la cual estamos preguntando desde el comienzo, por esta, la derivada f' en 1, no existe. ¿Por qué? Porque estas dos cosas son diferentes. O sea que esta derivada no existe. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que la función f de x no es derivable cuando x es igual a 1. No derivable. No derivable. En todos los demás x sí, porque es derivar un polinomio normal. Pero en 1 no. ¿Qué podemos también concluir? Que una función
cuando es continua no necesariamente es derivable. Y también podemos concluir que si la función es derivable, eso sí es un teorema, si la función es derivable, entonces es continua. De una vez implica continuidad. Gráficamente esta función es esto. Esta es f de x. Y resulta que aquí donde nos está dando discontinua, perdón, continua y no derivable ¿en dónde? En este 1. En este 1 es que no es derivable. Pero si es continua, o sea, acá es 1. ¿Sí? Si es continua, vimos que la imagen es 3 y el límite es 3. Por acá es 3. Pero ¿por qué no es derivable? Porque en este punto termina en un punto anguloso. ¿Sí ven que aquí hay como un pico, un ángulo? Y entonces como la recta tangente en ese punto, siempre que en la gráfica tenga un punto anguloso que termine así en forma de punta, de ángulo, de pico, la derivada no existe. A pesar de que es continua, no existe la derivada. Y eso es porque en ese punto va a pasar una recta tangente así, que tiene pendiente 0, que es esta, miren. ¿Sí ve que esta nos dio 0? Por el lado derecho del 1. Y va a pasar otra pendiente, otra recta tangente a ese punto que es así. Y esta otra tiene pendiente, esta que nos dio acá, 2. Esta es la otra pendiente. Y para que la recta sea tangente, si se acuerdan la definición de la derivada, es que era el límite tendía solamente a una recta tangente. Entonces aquí está tendiendo, aquí tiene 2 rectas tangentes y no puede tener 2, es una sola. Siempre que ustedes vean una función en la gráfica que tiene un pico, un ángulo, un punto anguloso, la derivada no existe. Porque va a tener 2 tangentes ahí, diferentes, 2 pendientes diferentes.